Ahí la puse. Dramático. No sé qué vamos a hacer. Muchas gracias, Elizabeth. Me olvidé totalmente. Como tenía tantas dificultades para poner el power, me olvidé de apretar la grabación. ¿Ahora aparece el botón rojo? Sí. Bueno, ok. Ay, bueno. Volveremos entonces a decir un poco esto que estábamos diciendo, para los que van a ver después solamente la grabación, ¿verdad? Que las familias entonces crean ciertos discursos propios, ¿verdad? Discursos que tienen que ver con subjetivaciones, que son subjetivaciones que se dan en ciertos entramados culturales y que tenemos que entenderlo entonces desde estas miradas epistemológicas construccionistas, que son las que nos pueden explicar cómo se dan estas vivencias subjetivas, cómo se dan estas subjetivaciones, cómo se dan los significados entre las relaciones que nosotros vamos haciendo dentro de la familia. Y que estos discursos internos de la familia son los que van a, de alguna manera, configurar los contextos en que se van a dar las relaciones afectivas, las formas de crianza, las relaciones internas de la familia, ¿verdad? Que no debemos olvidar que todas ellas están impregnadas de la materia social en la cual está instalada la familia, ¿no? Y que por lo tanto es un discurso basado en esta materia social, cultural, relacional, ¿verdad? Y por lo tanto es producto también de esta determinada posición social y cultural, de la educación, de las formas de establecer los vínculos sociales, etc., ¿no? Y por lo tanto, la familia la podemos entender desde la experiencia de los individuos, ahora que vamos a poner el foco en las relaciones internas de la familia, pero viendo cómo se va construyendo en términos de significar, ¿verdad?, las percepciones, las relaciones, los vínculos y los afectos. ¿Mm? Bueno, espero que ahora estemos grabando bien y que podamos seguir. Ahora no encuentro. Ahí. En ese sentido, hay algunos autores que son famosos en psicología, como Erik Erikson, por ejemplo, que nos ha explicitado algunos conceptos de cómo, por ejemplo, se produce el desarrollo psicológico interno en las familias. Que yo lo estoy poniendo aquí enmarcado en esta explicación que tiene que ver con esta mirada epistemológica construccionista, para que no olvidemos entonces cómo es que se va produciendo en el desarrollo psicológico esta relación entre lo más individual, incluso lo más bio, por así decir, y cómo se va entramando en relación con lo cultural hasta producir toda esta secuencia del desarrollo de la que nos habla Erikson, ¿no? Estas etapas del desarrollo psicológico planteadas por Erikson son muy conocidas, muy expandidas. Uno las
toma casi siempre cuando habla del desarrollo infantil y cuando habla del desarrollo de la adolescencia, incluso de la adultez, y por lo tanto cuando habla de todo el tema del desarrollo psicológico, ¿verdad? Al interior de la familia. Y bueno, hace un tiempo se pensaba y se hablaba de estas etapas del desarrollo psicológico planteadas por Erikson, solamente enunciadas hasta la etapa 7, ¿no? Hasta la etapa de la adultez. Y para que ustedes vean cómo es este juego, ¿verdad?, entre lo cultural, entre lo social y lo más interno de la familia, es que les estoy contando esto de cómo se formula la etapa 8, ¿no? La etapa que se llama de la madurez, que en realidad tiene que ver con ya la etapa de la vejez, ¿verdad? Que es formalmente llamada madurez para hacerlo más suave y más bonito quizás, ¿no? Y no denominarlo tan descarnadamente vejez. Erikson, además, cuando formula estas etapas del desarrollo psicológico, las formula fundamentalmente para explicar lo que pasa con el desarrollo psicológico del niño. Entonces, por eso que la etapa 1, 2, 3, 4 y hasta las 5 están centradas fundamentalmente en el desarrollo infantil, ¿no? Ustedes saben que además, y explicando esto de por qué después se integra la etapa 8, nuestras sociedades han ido cambiando y han ido cambiando de tal manera que cada vez más se ha ido integrando el interés de estudiar esta nueva etapa porque la sociedad ha ido envejeciendo, ¿verdad? Antes la esperanza de vida de la gente llegaba casi siempre hasta la adultez, no era tan necesario diferenciar una etapa distinta de madurez como parte integral del desarrollo psicológico, ¿no? Se pensaba que luego de la adultez ya no había otra etapa característica y bueno, el adulto se prolongaba lo que más podía, por así decir, hasta que moría, pero no había una característica distinta de otra etapa del desarrollo, ¿no? En la medida que la sociedad va envejeciendo, se va diferenciando que hay otra etapa del desarrollo que tiene que ver con esta madurez y que sería distinta, que sería diferenciada en sus procesos internos, ¿no? En las formas en que se significan las relaciones, en las formas en que se viven las relaciones de lo que llamaríamos la adultez, ¿verdad? Que entonces está más bien ubicada en la etapa 7, ¿verdad? Bueno, también de alguna manera y por los procesos sociales de nuestra cultura occidental, se ha ido diferenciando además la etapa 6 de la etapa 7, ¿no? Entonces ahora no solamente se habla de la adultez, sino que se habla también de la adultez joven, ¿no? Tenemos una adultez joven y una adultez, ¿no? Que antes eran bastante indiferenciadas. Si nosotros hacemos una especie de retrospección histórica, vemos que antes se pasaba casi directamente de ser niño a ser adulto, ¿verdad? Muchas de las explicaciones culturales, antropológicas, nos cuentan ciertos ritos de pasaje, ¿verdad? Por los cuales se pasaba de la
niñez a la adultez prácticamente, ¿no? Sin pasar por lo que ahora se concibe como la adolescencia. Y que también se ha empezado a cuestionar, por cierto. Y que se ha empezado a cuestionar precisamente por cómo se va explicando desde el punto de vista construccionista, ¿verdad? El cómo se va produciendo el desarrollo, y el desarrollo humano, por así llamarlo, de manera más amplia, el desarrollo psicológico y el desarrollo pasando por todas estas etapas, ¿verdad? De el niño hacia el adulto y finalmente la vejez, ¿no? La adultez y luego la vejez. ¿Alguna consulta sobre esto, de estas 8 etapas del desarrollo psicológico de Erikson? ¿No? ¿Ninguna consulta? ¿Me siguen escuchando bien? Bueno, ok. Bueno, otra cosa que agregar con respecto a esto de las etapas enunciadas por Erikson es que la etapa 8, y creo que después se formula incluso una etapa 9, ¿no? Que no la incluí acá, que tiene que ver con la madurez ya, o sea, con la vejez propiamente tal. La etapa 8 tiene que ver con la madurez tardía, digamos. Eh, fueron formuladas en realidad no por Erik Erikson, sino que por su mujer, ¿no? Eh, y bueno, por estos avatares, por estos ocultamientos que hace la historia de las producciones femeninas, como trabajaban juntos como pareja y anunciaron juntos como pareja esto de las etapas del desarrollo psicológico, la, o sea, toda esta secuencia, todo este esta sistematización, ¿verdad?, de cómo se daría el desarrollo psicológico, se lo conoce solamente como autoría de Erik Erikson, ¿no? Y precisamente la que habría enunciado, incluso creo que después de que Erik Erikson fallece, la etapa 8 y 9, es más bien Joan Erikson, que era la mujer de Erik Erikson, ¿no? Entonces, bueno, siempre que estamos leyendo, que estamos pensando en cosas que han dicho los distintos autores, generalmente estamos viendo y estamos reconociendo autores masculinos, ¿no? Y muchas veces algunas de las sistematizaciones también han sido hechas por mujeres, como en este caso, ¿no? Que fue más bien la mujer de Erik Erikson quien planteó parte del concepto del desarrollo psicológico, ¿verdad? O por lo menos lo hicieron juntos, y que ahora aparece eh, bajo el nombre fundamentalmente de Erik Erikson, ¿no? Son las injusticias de la historia para con las mujeres, ¿no? Eh, Tanto nos hemos preocupado también de poner en relieve, ¿verdad?, este tema de las mujeres, entre otras cosas, por situaciones como estas. Bueno, estas etapas del desarrollo psicológico
nos muestran además cómo el niño dentro de la familia, porque eso es lo interesante y perfilado, por cómo se van produciendo estas vivencias en la familia, cómo se van de alguna manera construyendo estos entramados significantes de relaciones, comienza en una etapa 1 que los Erikson la llamaron como etapa oral sensorial, ¿no? Y que tiene que ver con que el niño fundamentalmente se relaciona con el cuerpo de la madre, ¿verdad? Y evidentemente está prácticamente centrado en tener que mamar, por eso que se lo llama oral sensorial, ¿verdad? Y la mayor parte de sus funciones las va desarrollando en esta relación con la madre, con esta relación íntima con la madre, eh, dada, organizada alrededor de esta actividad del amamantamiento, ¿no? Bueno, luego el niño en la etapa 2, de alguna manera, empieza su otra gran tarea que tiene que ver con el control de esfínteres, ¿verdad? Por eso que en la etapa 2, el, el articular del desarrollo en la etapa 2 es lo anal muscular, ¿verdad? Es alrededor de eso, de lo que se organiza, en lo que se organiza el desarrollo. La etapa 3 tiene que ver con la función locomotora, fundamentalmente, ¿verdad? El niño empieza a caminar, pero no solamente tiene que ver con caminar, sino que va desarrollando de alguna forma más explícita el control de su cuerpo, ¿verdad? Bueno, actualmente, por ejemplo, los niños son increíbles, hacen cosas desde el punto de vista de lo locomotor, del control del cuerpo, eh, cosas inimaginables, ¿no? Baste mirar los niños en sus skates, por ejemplo, ¿no? Cosa que también tiene que ver con cómo se ha ido diferenciando la cultura, ¿no? Que se han ido adquiriendo una serie de habilidades locomotoras y del cuerpo a las cuales antes, por ejemplo, no se le daba mucha importancia, ¿no? Como esto de los chicos que hacen esos saltos en skate, etcétera, que a mí me parecen realmente increíbles y que los vamos viendo todos los días, ¿verdad? Bueno, luego la etapa 4 tiene que ver con lo que se llama de alguna manera latencia, o sea, donde el niño se dedica de alguna forma a integrar, ¿verdad? Los, la, los organizadores anteriores, es decir, aquello que viene desde lo oral sensorial hasta lo locomotor, hasta que llega a la adolescencia, ¿no? La adolescencia es una etapa que actualmente está muy bien diferenciada. Es una de las etapas también que ha ido cambiando con la historia, ¿no? Ahora se supone que la adolescencia y juventud en realidad ya no se habla exclusivamente de adolescencia, porque también es un concepto un poco cargado de ciertos significados, ¿no? O sea, la palabra adolescencia tiene que ver con adolecer, ¿no? Entonces lo que se quería significar, lo que se quería poner el acento, era en que en la adolescencia se vivía una etapa que era significada fundamentalmente alrededor de ciertos problemas, ¿no? Que hacía que este joven, este adolescente, estuviera marcado
por ciertos problemas, por ciertos padecimientos, por ciertas angustias, ¿verdad? Que cada vez se han ido también diversificando, ¿no? Y también expandiendo. Entonces, eso hace que si antes la adolescencia se la entendía alrededor de los 15 años, entre los 14 y los 16, 17, ahora la adolescencia comienza mucho antes, ¿verdad? 12, 13, la preadolescencia, adolescencia, y llega hasta los 18, 19 años, casi 20 años, donde se pasa a la adultez joven, que en la adultez joven también, entre que eres adolescente todavía un poco y eres adulto, ¿verdad? La adultez ya se empieza prácticamente a retrasar, a entender a partir de los 30 años, más o menos, ¿no? La adultez joven se la considera también bastante más expandida, ¿no? Es un tránsito retardado, por así decir, ¿no? Entre el adolescente al adulto, que antes era mucho más rápido. Y por supuesto, de la adultez a la madurez y después a la vejez también hay un tránsito que es mucho más expandido, ¿no? Y que antes prácticamente no existía. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Me están escuchando? Bien, me siguen escuchando entonces. Gracias. ¿No hay ninguna consulta respecto de esto? ¿Ningún comentario? Es interesante pensar en cómo por los estilos de sociedad en los que estamos viviendo, cómo han ido cambiando estos escenarios, ¿verdad? Y cómo entonces se ha ido configurando, construyendo de manera distinta estas distintas etapas del desarrollo, ¿no? Etapas del desarrollo psicológico, humano, etc. Bueno, además, hay otra teoría posterior a la de Erik Erikson, que es planteada por Kegan, ¿no? Que habla de la teoría de la evolución del sí mismo, ¿no? Y que es un poquito más centrada, ¿verdad?, en cómo se dan las relaciones interpersonales, es decir, es un poquito más centrada en lo social. Y por eso que es interesante también, porque explica cómo se va configurando desde el punto de vista de la relación social, de las relaciones sociales e institucionales, digamos, la persona, ¿no? Eh, me pasó cuando estaba haciendo este Power una cosa extraña, tenía esa segunda etapa que se llama Imperial, bien, pero hice alguna cosa rara y se me dio vuelta y no logré ponerla nuevamente en la posición correspondiente, ¿no? Entonces la tuve que dejar así, esa segunda etapa, la etapa imperial que se llama, pero que no se corresponde con estar dada vuelta desde el punto de vista psicológico, o sea, no nos está demostrando nada que tenga que ver con eso en la evolución del sí mismo. Kegan plantea que
en las primeras etapas del desarrollo, lo fundamental es la actividad sensomotora, ¿no? Después locomotora, etc. Entonces, en general, las relaciones que se van organizando alrededor de esta primera etapa son relaciones que son más bien impulsivas, de no tanta posibilidad de control, ¿verdad? De control del sí mismo. Y esto explicaría, por ejemplo, las pataletas de los niños, los llantos, las cosas que hacen los niños de repente, ¿verdad? Que se les ocurre hacer algo y lo hacen casi automáticamente, o sea, este pensamiento que tiene que ver con una especie de pensamiento-acción, ¿no? Que tú no diferencias muy bien el pensar del hacer después, sino que un pensamiento que se va construyendo en el momento que se va haciendo, ¿no? Que es lo imperante, por así decir, en la primera etapa del desarrollo infantil. En la segunda etapa, que Kegan la llama imperial, tiene que ver más bien con después algunos conceptos explicados por otro autor que se llama Piaget, que explica un poco el desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Y que está dado fundamentalmente por una especie de sensación del niño, una sensación imperial, ¿no? Por así decir, de que todo pasa alrededor de él, ¿no? Donde el niño de alguna manera está organizando las experiencias y todas las otras relaciones, ¿no? Entonces esta sería la etapa que Kegan denomina como etapa imperial, ¿no? Es muy egosintónica, es decir, está organizada alrededor del niño. Después la etapa interpersonal, que ahí se me borró la L, ¿no? Seguramente cuando se me dio vuelta la segunda etapa, después se me borró la L. La etapa interpersonal está marcada por la constitución ya de relaciones, ¿verdad? Interpersonales, o sea, pasar desde esta egosintonía, desde esta etapa imperial donde todo se centra en sí mismo, a una etapa mucho más relacional, ¿verdad? Que es lo que llamamos la etapa interpersonal. Después se pasaría a una cuarta etapa que Kegan la denomina institucional y que tiene que ver con que estas relaciones interpersonales se van institucionalizando, o sea, tú ya no tienes relaciones interpersonales fuera, digamos, de ciertos marcos, o sea, no es que no puedas tener relaciones fuera, sino que vas organizando casi todas tus relaciones interpersonales en ciertos marcos institucionales. Entonces tú vas marcando tus amigos por ciertas relaciones institucionales, vas marcando todo tu quehacer social alrededor de ciertas relaciones institucionales, ¿verdad? Al principio el organizador institucional es un poco los colegios, la universidad, ¿verdad? Está organizado alrededor de los estudios para los adolescentes, después para los adultos, los trabajos, las instituciones donde están desarrollando algún tipo de actividades, o, por ejemplo, las profesiones, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Hasta que se llega a la quinta etapa, que es la que denomina Kegan como interindividual, y que es la etapa ya más madura, donde las relaciones interpersonales se han consolidado en lo institucional y pueden pasar a una etapa distinta, ¿verdad? Donde ya está también más centrado en la relación
de los individuos mismos con otros, ¿no? En lo interindividual. Es interesante porque agrega a la evolución del sí mismo una mirada que es mucho más centrada precisamente en lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que tiene que ver con estos significados, que son significados más bien relacionales. ¿Lo entienden? Más bien sociales, ¿no? Con ciertas connotaciones sociales. ¿Entienden esta diferencia entonces de estas teorías, de estas teorías del desarrollo de la persona? ¿Me están siguiendo todavía? Ok. ¿Quieren descansar un ratito? Sí. Ok, son las 9:17, 18 minutos. Entonces volvemos a las 9, unos 10 minutos nos damos, 28 minutos, una cosa así. O a las 9:30, a las 9:30. Ok, gracias.
Bueno, ¿me escuchas, Carla? Ok. Espero que hayan regresado las demás también. Muy bien. Tenemos que preguntarnos entonces, perdón, sí, no sabía si me había pasado dos. Tenemos que preguntarnos entonces un poco sobre la familia desde la óptica nuevamente de la modernidad. Ya que, como les mostraba anteriormente, incluso lo que se habla del desarrollo humano, del desarrollo psicológico, está marcado por estas características que tienen que ver con los contextos, ¿verdad?, sociales y culturales. Entonces, ¿qué son estas preguntas, ¿no?, que nos podemos hacer? Son de alguna manera ya respondidas por muchas de las cosas que hemos visto en las clases anteriores, pero es que me gustaría que volvamos a ponerlas en relieve para que lo que hablemos de los procesos internos de la familia sean en estos contextos, ¿no? Entonces, las preguntas claves acá es: ¿posible afirmar que la experiencia se vea afectada por la modernidad? Es decir, ¿es posible afirmar? Habíamos dicho que la familia se da en el contexto de la modernidad, pero ¿es posible afirmar de manera más concreta que los fenómenos individuales, las subjetivaciones individuales, están afectadas por la modernidad? ¿Qué piensan ustedes? Pareciera que sí, ¿verdad? Ya que no me responden. Pareciera que sí, porque como hemos dicho, incluso, ¿no?, el desarrollo humano, el desarrollo psicológico, lo que pasa, esto que estábamos hablando de lo que son los estilos de relaciones familiares, lo que son los discursos familiares, ¿verdad?, de alguna manera integran esta perspectiva basada en la experiencia de la modernidad, ¿verdad? Es decir, los discursos familiares actuales son distintos de los discursos familiares anteriores, cosa que también vimos y que ustedes deben haber analizado en las películas que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan de cómo era Gigante, cuáles eran las conflictivas de Gigante, ¿verdad?, que son bien distintas de las conflictivas que se incorporan en la segunda película que vimos, en Boyhood, ¿verdad?, donde los conflictos de la familia son conflictos totalmente distintos, son teñidos por otras miradas relacionales, ¿verdad?, por otro tipo de procesos, por otros conflictos que son los que están articulando el cómo se va subjetivando la familia, ¿verdad? La madre, por ejemplo, la mujer de Gigante, es una mujer con características y conflictos y formas de mirar a la familia y de plantearse frente al mundo y de subjetivar las relaciones totalmente distintas a la madre,
familia representada en Boyhood, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Y ahí es fácil ver estas diferencias, ¿verdad? Y como dice Susi, bueno, se van adaptando a nuevos discursos de familia. Más que adaptarse a nuevos discursos de familia, vamos construyendo nuevos discursos de familia, ¿verdad? La misma familia que está permeada por estas nuevas conflictivas, por estos nuevos procesos de la modernidad, va construyendo nuevas formas, ¿verdad? Nuevos discursos. Y entonces, tenemos que pensar que cada vez tenemos que ir abordando la conflictiva de las familias bajo la óptica, ¿verdad?, de cómo van cambiando estos procesos y cómo se va construyendo y reconstruyendo la familia, ¿verdad? Y en ese sentido, quizás preguntarnos un poco esta última cosa de si es posible caracterizar un proceso de familia moderna, que es difícil a lo menos de responder, ¿no?, esta pregunta, porque, claro, podemos pensar inicialmente que sí habría que caracterizar un proceso de familia moderna, porque sería una familia teñida por estos procesos de la modernidad, pero hemos venido hablando también de que estos procesos de la modernidad son tremendamente complejos, cambiantes, distintos, digamos, en cada momento, según las culturas, etc. Entonces, es sí y no, ¿no? No es una pregunta fácil de responder. Bueno, y en estos contextos, y a propósito de que hemos venido hablando también de la influencia del género, ¿verdad? De qué tan importantes son las relaciones de género, las complejidades del género, las diferencias del género en tramar los tipos de familia. Me parece interesante tratar de ver un poco desde el punto de vista de la psicología lo que está, los discursos que están imperando, ¿no?, en relación a estas miradas del género, que también son discursos complejos, que no son tan claros, ¿no?, porque también son cuestionados incluso por especialistas del género, ¿no?, por gran parte de los movimientos feministas. Y esto tiene que ver con lo planteado en relación a las relaciones familiares, valga la redundancia, en términos de diferencia por las relaciones de género, que plantea Carol Gilligan, ¿no?, que es una autora famosa, contemporánea, que plantea lo que de alguna manera se piensa como los planteamientos de la ética del cuidado, ¿no? Ustedes saben que respecto de estas etapas del desarrollo, hay además estas que les acabo de explicar, también lo que se piensa como el desarrollo moral, ¿no? Entonces, Carol Gilligan dice que, entre otras cosas, por las diferencias de género, se producen formas diferenciadas, un poco en términos de el desarrollo moral, de las formas en que establecemos los hombres y las mujeres en el seno de la familia, en el seno del desarrollo, ¿verdad? Emociones, subjetivaciones y discursos y narraciones, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que plantea Carol Gilligan es que las familias estarían de alguna manera reproduciendo, y en estos procesos marcados por la modernidad, distintos discursos, distintas narraciones al interior de la familia, que tienen que ver con diferencias entre los hombres y las mujeres, ¿no? Su hipótesis central es que los hombres piensan más en términos de reglas y justicia y las mujeres están más inclinadas a pensar
en términos de cuidado y relaciones. Yo creo que esto es de alguna manera real, pero que también es muy cuestionable, ¿no? Y es por eso que gran parte, un sector importante del movimiento feminista ha reaccionado contra estas concepciones de Carol Gilligan, porque dice que en el fondo está planteando una diferencia para las mujeres que las atrapa, las sigue manteniendo, digamos, alrededor de ser pensadas en términos del cuidado y de las relaciones, ¿no? Es decir, que va quedando igualmente la mujer, a pesar de estos procesos de modernización, atrapada en estas subjetivaciones que son cargadas sobre todo desde el punto de vista de los discursos y las narraciones sobre sí misma, ¿no? Y los discursos y las narraciones de la familia en estas relaciones de cuidado, fundamentalmente, ¿verdad? Y en esto de estar cercana a las relaciones, en el fondo lo que se dice es que al estar cercana a las relaciones y centrada en las relaciones, estás más centrada también en las emociones. Entonces todo tu discurso en relación a la familia, en relación a la construcción y a la subjetivación de ti misma, está cargada, ¿verdad?, por estas narraciones donde se la piensa subjetivando más las emociones y las relaciones de cuidado, ¿no? Y que los hombres serían más racionales, más críticos, ¿no? Y estarían más centrados, como dice Gilligan, en las reglas, la justicia, etc., ¿no? Con un pensamiento mucho más funcional además a la sociedad moderna, ¿no? Entonces, bueno, estos planteamientos de Gilligan nos explican algunas cosas, ¿no? Nos explican cómo los discursos familiares siguen de alguna manera produciendo estas diferencias incluso en esta época moderna, pero por otra parte también marca una especie de sello para las mujeres con el cual no están de acuerdo muchas de las feministas, ¿no? Entonces, Carol Gilligan es una autora clave, yo diría, en estos tiempos, que se la ha usado mucho en psicología sobre todo, y que la rescatan algunas teorías, como las teorías evolucionarias, por ejemplo, rescatan sus planteamientos, pero con los cuales no siempre, por lo menos el mundo del feminismo, el mundo que trabaja con las teorías de género está de acuerdo. ¿Mm? ¿Lo entienden? ¿Están de acuerdo ustedes con este no estar de acuerdo? Exactamente, ¿no? No, como dice Susi, nos deja todavía las mujeres en este cuidado y en estas emociones, ¿no? Y a los hombres en lo racional sobre todo y en lo crítico. Que es cierto que se sigue reproduciendo por una serie de características sociales, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que muestran diferencias de los profesores y profesoras en términos de los alumnos hombres y mujeres, ¿no? El tipo de cosas que se les pregunta a los hombres, el tipo de cosas que se les pregunta a las mujeres, se les exige más o se motiva más a los hombres cuando dan cierto tipo de respuestas, por ejemplo, que a las mujeres. Las mujeres en general son menos vistas, ¿no? Hay cursos en los cuales
se hace participar más a los hombres que a las mujeres, por ejemplo, los cursos de matemáticas, los cursos en que se supone tú pones mayor ejercicio, ¿verdad? La racionalidad que en otros cursos. Bueno, pero en todo caso, yo pensé que es interesante que ustedes conozcan un poco estos planteamientos, porque son planteamientos que de alguna manera y desde las teorías, como después les decía que nos tenemos que adentrar un poco en ciertas teorías y en cómo explican estos fenómenos relacionales de la familia, están imperando, ¿no? Es el pensamiento de Carol Gilligan, entre otras cosas, sobre las mujeres. Pero tenemos que recordar, entonces, y para poder explicar estas ópticas, ¿no? Y también para poder criticar estas posturas, que nos estamos posicionando desde lo que llamamos una epistemología construccionista en la familia, ¿no? Que sería una de las teorías ad hoc para situarnos como constructores de nuestra experiencia. Entonces, esto que dice Gilligan es cierto, pero también pensado desde que nosotros vamos construyendo esto, o sea, nosotros vamos de alguna manera al interior de la familia formando este tipo de construcciones sociales, ¿no? Y por lo tanto, lo que también tenemos que hacer para poder entender estas construcciones, para poder entender estas relaciones, estas formas en que nos vamos de alguna manera subjetivando, ¿verdad? Es que estamos atrapados en nuestras propias construcciones culturales, ¿no? Que se empiezan a hacer incluso inconscientes. O sea, no pensamos que nos vamos diferenciando los hombres y las mujeres de la manera como nos vamos diferenciando, pero por todas las relaciones que vamos estableciendo se va produciendo esta diferenciación, ¿no? Y se entraman entonces de manera inconsciente. Y bueno, recordar también que para poder hacer esta comprensión, la tenemos que hacer en este esquema que yo traté de hacer acá, para que recordemos las cosas que habíamos hablado de la modernización, ¿verdad? Y por lo tanto de la posmodernidad, ¿no? Que un poco se la llama pos porque es una especie de separación de lo conocido, ¿verdad? Por eso que de lo conocido de la modernidad, de lo que veníamos conociendo de la modernidad. Si es que hacemos una deconstrucción, ¿verdad?, de la organización social en que estamos en este momento. Y este post se caracteriza entonces por ser descentrado, movible, por tener muchos fragmentos, muchas convergencias de fragmentos, entonces por relacionarse de manera diversa, ¿no? Que va organizando una cierta realidad global. Yo creo que esto se nota muy bien en la película de Boyhood. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustó esa película? En Boyhood se nota, ¿verdad?, cómo la familia, cómo las conflictivas de la familia se van reconvirtiendo de acuerdo a las relaciones que están imperando dentro de la familia, ¿no? A las parejas distintas de la madre, a lo que le va pasando a la madre, a los chicos, etc., ¿no? Cómo se va moviendo en ese sentido la familia, cómo va reconfigurando, ¿verdad?, las relaciones sociales, ¿no?
que por supuesto están enmarcadas en estos términos que denominamos capitalismo, globalización e industrialización, ¿verdad? Que son las que van poniendo también un poco la tónica, ¿no? En la organización de la posmodernidad, ¿no? Y que va poniendo de alguna manera cosas que también se nota mucho en la película Boyhood, a ella misma como tema y problema, ¿verdad? Es decir, esta misma sociedad post la vamos a analizar como tema y como problema, ¿no? Y de alguna manera va explicando también los riesgos de la vida social moderna, ¿no? Y qué riesgos que tienen que ver, ¿verdad?, con, bueno, las relaciones de violencia dentro de la familia, etc. Cosa que también aparece en la película Boyhood. Por eso es que a mí me pareció tan pertinente para que la vieran y la analizaran en este contexto, ¿verdad?, de complejidad predominante en esta sociedad posmoderna o hipermoderna, ¿no? Post en términos de esta separación de lo conocido. Bueno, entonces, lo importante, pienso yo, es tratar de organizarse estas relaciones en términos más o menos de este esquema, ¿no?, que se da en este contexto de esta modernidad imperante actualmente, y que tiene que ver con que la cultura produce subjetivaciones propias a esa cultura y que estas subjetivaciones producen ciertas estrategias, ¿verdad?, que son las que van configurando las conflictivas y también los cambios de la familia, y que van configurando los discursos internos que se establecen en la familia, y que son precisamente esta articulación entre subjetivaciones, cultura, estrategias, las que van permitiendo y dando a las familias ciertos potenciales de cambio, ¿verdad? Entonces, si nosotros esperamos trabajar distintos temas respecto de la familia y buscar estrategias, por ejemplo, de mediación, ¿no?, de trabajo con la mediación, o buscar estrategias de ciertas intervenciones psicosociales, o buscar estrategias de intervenciones individuales en los casos de gran conflicto o de violencia intradoméstica o lo que sea, tenemos que estar pensando cómo son las subjetivaciones, cómo estas subjetivaciones están en las tramas culturales y cómo desde estas subjetivaciones y con estas estrategias que generan estas subjetivaciones vamos a poder producir de alguna manera cambio. ¿Entienden el esquema? Y que por lo demás, este potencial de cambio es el que nos va a explicar la evolución de los discursos de la familia, ¿no? Y las tramas de cómo se articula el género, ¿no?, que tiene que ver con las subjetivaciones de género que se hacen dentro de la familia, los funcionamientos, ¿verdad?, interpersonales, que nos lo van a explicar otras teorías, como las teorías sistémicas, que tenemos que ver después también, el cómo se produce el desarrollo infantil, cómo se producen los vínculos dentro de la familia, que nos los va a explicar la teoría del apego, que lo vamos a ver también en las próximas clases. Entonces, en relación a esto, tenemos que ir viendo cómo se va articulando el cambio, cómo se van articulando los discursos dentro de la familia y cómo se van produciendo las
subjetivación. Y todo esto en el contexto de lo que ya habíamos mencionado, de la modernización, ¿verdad? Que tiene que ver con ciertas contradicciones de la modernidad que se produce en distintos niveles, ¿no? Que tiene que ver con distintas o diferentes esferas culturales, ¿no? Que evidentemente tenemos, para poder entender a la familia, para poder entender las conflictivas de la familia, que ir deconstruyéndolas, desmitificándolas, viendo cuáles son sus discontinuidades, ¿verdad? No podemos tener un discurso fijo o organizador de una cierta lógica estructurada, clara, alrededor de cómo entendemos la familia, ¿no? Porque vamos a dejar fuera estas distintas discontinuidades, vamos a dejar fuera muchas de las diferencias que tienen que ver con estas diferencias que se van modificando en estos contextos de hipermodernidad o posmodernidad, ¿verdad? También para leer esto hay diferencias epistemológicas importantes que tenemos que pensarlas, ¿no? Que vamos a introducir ahora en estas clases que nos quedan desde el punto de vista de racionalizar desde ciertas teorías las comprensiones de las conflictivas de la familia que queremos ver, cómo estos conceptos de posmoderno, posracionalista, postestructuralista, posmarxista, etc., ¿no? También tenemos que introducir los conceptos de redes y comunicación, que se introducen a partir de ciertas teorías sistémicas, por ejemplo, ¿no? Y las estructuras sociales informáticas, que son parte también de los escenarios de la modernidad y de la posmodernidad. A ver, voy a ver lo que me está diciendo Susi, que me parece importante. Claro, que en muchas instituciones, ¿verdad?, tienen pautas para clasificar a la familia. Entonces la clasifican en términos de familia funcional, disfuncional, familias constituidas, no constituidas, etc., que son, evidentemente, Susi, tienes toda la razón, instrumentos mirados desde una óptica epistemológica que no da cuenta de la complejidad de lo que es la familia actual. Entonces yo creo que uno de los deberes nuestros es que, por lo menos si tenemos que usar estos instrumentos, pensar estos instrumentos desde una racionalidad distinta, ¿no? Y ver que a lo mejor nos van a permitir instrumentar algunas cosas, nos van a permitir tener pistas para ciertas cosas, para ver cómo los podemos manejar, pero solamente si los miramos desde una epistemología más compleja, ¿verdad? Y entendemos estos rasgos que a lo mejor vamos a ir diferenciando desde estas otras miradas más construccionistas, ¿no? Que nos permiten una real visión de las problemáticas familiares, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la película Boyhood, ¿no? Si le aplicáramos estas pautas, sería una familia totalmente disfuncional, con una serie de características, ¿verdad? Incluso organizadas alrededor de ciertas patologías, etc. Pero si la miramos desde estas otras ópticas, ¿verdad? Más en términos de cuáles son los discursos que se van organizando,
cuáles son los conflictos que se van entramando y cómo se van desarrollando y cómo cambia, ¿verdad?, la relación familiar, etcétera. Vemos más bien desde el desarrollo humano de la familia una secuencia que nos permite otra mirada, ¿verdad? Yo creo que por eso que yo he tratado de insistir tanto en esta mirada desde una cierta epistemología, ¿no? Para que incluso si después vemos desde teorías sistémicas, por ejemplo, que nos van a hablar de familias funcionales, familias disfuncionales, etcétera, podamos entender de manera más amplia cuáles son las conflictivas que pueden estar imperando en la familia desde estos puntos de vista más bien construccionistas. Son las 10:05, quiero contarles que el fin de semana, no sé qué pasó porque se cortó primero un corte de luz acá donde yo vivo, en la comuna en que vivo. Después hubo una falla masiva de la internet, etc. Entonces, yo que cuando volvió la luz no sabía que había esa falla masiva de internet, trataba de conectarme y para poder solucionar a lo mejor el tema, pensé que podía ser mi computador, lo apagué, etc. Entonces se me desconfiguró los canales de entrada que me había instalado Felipe Yañez, y bueno, como era fin de semana largo, me pasé todo el fin de semana sin poder acceder a la plataforma, ¿no? Que había querido ponerles algunas cosas en la plataforma, pero me fue absolutamente imposible. Hoy en la mañana, Felipe volvió a reinstalarme los canales de acceso, ¿no? Parece que con algunas pequeñas diferencias, por eso me costó tanto poner el power también, pero en fin, voy a tratar ahora de ingresar a la plataforma y bueno, ponerles algunas cosas. Nos encontramos el sábado entonces a las 9 de la mañana, ¿sí? Bueno, estas cosas que pasan en las plataformas, también en las conexiones de internet, etcétera, son una muestra de, de estos contextos posmodernos, ¿no? Que, claro, tenemos esta tremenda ventaja de poder hacer una clase por internet, pero tenemos también las incertidumbres que eso tiene, ¿no? En términos de que si se cae la plataforma, si le pasa algo al computador, si hay fallas de luz, etcétera, estamos absolutamente imposibilitados de hacer cosas para poder solucionarlo, ¿no? Bueno, esperemos que no tenga yo otras dificultades con internet. Pienso que no. Primera vez que me pasaba eso, la verdad es que fue muy raro porque hubo esta falla masiva, pero hasta que uno piensa, yo pensé que era mi computador, entonces empecé a manipular el computador y desinstalé todas las aplicaciones que me habían puesto para poder entrar. Entonces ahora espero poder entrar a la plataforma. Entonces nos encontramos el sábado a las 9. Ya, y ahí fijamos el sábado los otros dos encuentros que nos faltarían. ¿De acuerdo? Ok. Y al final de todo, entonces vamos a hacer el nuevo trabajo
poner el nuevo trabajo, que la verdad es que no sé si hacerlo más bien como una especie de prueba donde yo les doy ciertas preguntas para que ustedes desarrollen alrededor de esas preguntas un tema, o si más bien lo hacemos como un trabajo con un tema central y que ustedes desarrollen. No, no estoy muy segura, no sé qué les parece a ustedes, qué les tinca más. ¿Un trabajo? Bueno, entonces voy a pensar un tema para un trabajo, o a lo mejor unas 2 o 3 preguntas y que ustedes elijan alguna de estas cosas y organicen un trabajo alrededor de eso. ¿Ok? El sábado entonces nos encontramos a las 9. Muchas gracias y hasta el sábado. Buenas noches. Nos vemos el sábado o nos escuchamos el sábado. Buenas noches.